tiempo devocional, intentaba orar y clamar a Dios, Señor, por favor, permíteme manifestar ese gozo de este texto y poder transmitirlo a mis hermanos. Y es como de esos momentos donde tú oras y se escuchan como los grillos, en cierto modo. Cuando recordaba a mis hermanos que no proviene de un corazón de un hombre, sino proviene directamente de la voz y del corazón de Dios. Amén. Y es aquí donde yo pedí al Señor también en oración, como oraba Gilberto, sé propicio para mi alma, que soy pecado, sé propicio para mis debilidades. Y te pido, Señor, que sobre todas estas cosas estés tú por encima de glorificar tu nombre a través de la predicación de esta mañana. Ustedes recuerdan, el domingo pasado nos quedamos hablando acerca del diagnóstico y el tratamiento a corazones atribulados. Y el domingo pasado vimos un pasaje de Filipenses en el capítulo 4. Y en ese pasaje vimos precisamente como el diagnóstico. Y estuvimos ahí, si quieren pues de pronto buscarlo nuevamente, no lo vamos a leer, pero sí quiero recordarlo cómo empezaba. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, nuevamente, dice el apóstol Pablo. Y era mi deseo, como yo les decía, quizás no todos están en este momento viviendo circunstancias difíciles en su corazón, quizás pueden estar las cosas estables en tu vida emocional, pero hay muchos que han pasado o están pasando o irán a pasar una situación de esta. Y si no era tu caso, sé que no te ibas a molestar, porque de pronto tus hermanos que sí están viviendo esta necesidad necesitaran esta vida. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Decíamos, enfrentar la vida solo se puede hacer de tres formas: o te quiebras y estallas, o ves la circunstancia y huyes, o te abres paso para obtener la victoria. Y si alguien se abrió paso para obtener la victoria en una vida difícil, cargada de tribulación y de problemas, habíamos dicho que fue el apóstol Pablo. Y decíamos que el apóstol Pablo, del versículo 9 del capítulo 4, decía algo como: que recibir en mí esto hacer. Hablábamos, eso no es orgullo, eso es gratitud, misericordia. Él desea enseñarte cómo vivió siendo capaz de estar preso, cómo vivió en medio de la necesidad, de la aflicción, del golpe físico, y aún así mantenerse gozoso y en paz delante de Dios. Y todos desearíamos eso, porque las tribulaciones de esta vida muchas veces nos derrumban, y lo más triste es que nos apartan del Señor y nos traen problemas en nuestras relaciones interpersonales, y parece que fuéramos unos zombies andantes, con la mente en otro lado y el corazón en otro lado, viviendo el diario vivir. Y decíamos: enséñanos, Pablo, enséñanos por favor, cómo pudiste abrir de tu vida. Y aprendíamos que, según ese diagnóstico, que él había adecuado su vida, en primer lugar, estando en la posición adecuada, y esa posición era estar firmes en el Señor. Decíamos, te puedes parar en un suelo movedizo en tu diario vivir, y son las circunstancias las que van a direccionar tu mente y tu corazón, o te paras firmes en las verdades del Señor, en quién es el Señor. Y vimos el ejemplo de Habacuc. También aprendíamos que teníamos que amar como Dios ama, cuando él hablaba de Evodia y de Síntique, hermanas que fueron difíciles para él de amar, pero él amó de esa forma. La falta de amor hace que las personas se enfermen aún físicamente, ¿no? Hemos visto a esas personas que viven con rabia, enojadas con todo el mundo, llegan a su casa y tienen rabia, salen de su casa y tienen rabia porque salió el sol, tienen rabia porque está lloviendo. Decíamos que la falta de amor es una circunstancia difícil. También aprendíamos que debíamos ser gozosos, regocijarnos siempre en el Señor, ser gentiles, no ser personas violentas que con todo el mundo queríamos tener conflictos, y no estar afanados, sino más bien recordar que la paz de Dios y el Dios de toda paz guardaba nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ese era el diagnóstico de Señor. Hay muchas circunstancias en las que no tenemos un conocimiento adecuado, en las que estamos parados en suelo movedizo, es decir, miramos nuestro diario vivir según las circunstancias. Si el día de la mañana hubo para el desayuno, estamos contentos, pero si hubo para el almuerzo, estamos tristes. No podemos vivir así, mis hermanos. Tenemos que adquirir conocimiento, pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En todo eso es lo que debíamos pensar. Y decíamos, bueno, ese fue el diagnóstico. Y también fue parte del tratamiento. Y yo quería, esta mañana, terminar con esta pequeña serie de 2 sermones, traerles un poco más de ese tratamiento. Y comprendíamos
mis hermanos, que si el apóstol Pablo pudo abrirse paso y obtener la victoria en su diario vivir, también puedo preguntarles en esta mañana. Ustedes saben que el ser humano es muy dado a hablar sobre: hice esto, tengo que hacer esto, tengo esta dificultad, o voy a ayudar a esta persona. Hablamos mucho de nosotros mismos. Pero ¿en qué circunstancias el ser humano habla más de sí mismo? Algunos pueden decir: no, es la victoria, para exaltarse a sí mismo por su ego, por su orgullo. Yo voy a añadir otra. Yo creo que cuando más hablamos de nosotros es cuando más estamos sufriendo, ¿no? Cuando tenemos esa carga en nuestros corazones y en nuestras mentes, a todo lo que nos encontramos, o buscamos a nuestros consejeros o a quien sea para hablarle: mira lo que estoy sintiendo, o mira lo que estoy viviendo. Algo así como la autocompasión. Y podríamos decir que ahí se habla en la autocompasión mucho de nosotros. No nos interesa que tenga la otra persona, solamente nos encontramos con ella para desahogarnos. Y empezamos a alimentar ese yo. Estoy padeciendo, me ha tocado así, qué difícil ha sido para mí. Y en muchas cosas, Jesús mismo se identifica con nosotros. Jesús sintió tristeza, sintió alegría, sintió sed, sintió cansancio, lloró, sudó. Pero si en algo nunca vamos a ver a Jesús identificándose con nosotros, ¿es con qué? Con la autocompasión. Nunca vamos a escuchar a Jesús autocompadeciéndose. Todo lo contrario. Y quiero traerles para ustedes, para mirar ese tratamiento, en las palabras del mismo Señor Jesús. ¿Cómo enfrentó Él lo que conocemos nosotros como la hora más difícil de su vida? La noche antes de ser crucificado. Por lo que conocemos como la enseñanza del aposento alto, donde Él está reunido con sus discípulos. Él, que debió haber sido consolado, porque Él sabía lo que iba a hacer, más bien trajo consuelo a los corazones tribulados de sus discípulos. Y ese es el tratamiento que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a leer Juan 14 y vamos a estar en los versículos del 25 al 31. Vamos a ir a Juan 14, los versículos del 25 al 31. Voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera 1960. Juan 14, versículos del 25 al 31. Esa porción de Juan 14 es la bastante conocida. Uno, porque la escuchaban esta mañana, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son los versículos que siguen después de eso. En el mismo contexto del mismo diálogo, dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz de Cristo, en otras palabras. Viene esa porción. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El sentido de nuestro texto. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijáis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada de mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, hemos leído tu texto en esta mañana, Señor. Una de las porciones son, antes de a comprender el propósito, porque dijiste estas palabras a tus apóstoles. Sobre todo, Señor, aplícalo a nosotros cuando les decías: no se turbe vuestro corazón y tengamos miedo. Eso somos nosotros, turbados de corazón, con miedo en nuestro corazón. Trae ese mensaje alentador que le diste a ellos, a nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Sorprendente. Decíamos ahorita, el ser humano, en los momentos de dificultad y en su autocompasión de sí mismo, lo que hace es ponerse en el centro de la conversación. Y aquí está Jesús, y es una de las cosas más maravillosas que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Él, a punto de enfrentar esa crucifixión que ustedes conocen, ese relato. Si tú estarías ahí, si tú sabes que vas a morir mañana y vas a ser torturado, ¿estarías pendiente de otra persona?
Seguramente estarías pendiente de ti mismo, sálveme, auxilio, yo no quiero vivir esta circunstancia. ¿Quién está hablándole acerca de ellos, no? Está diciendo, les dejo mi paz, tengan paz, regocíjense, alégrense. Les está diciendo también, tengan fe. Les hablo de estas cosas para cuando sucede, ustedes puedan creer. Wow. Aquí podemos evidenciar al Dios de toda compasión que la Biblia regala. Él, en el momento más difícil de su vida, está trayendo consuelo a unos corazones atribulados. Qué gozo y qué esperanzador para nosotros, ¿no? Pero quiero ponerlo un poco en contexto. ¿Qué sucedía en los discípulos de él en esa noche también? En esa conversación que conocemos como el aposento alto. Ahí estaban ellos, ¿no? Ahí estaban ellos temiendo, porque ellos habían compartido durante 3 años, los apóstoles, 3 años su ministerio terrenal. Ellos habían abandonado todo lo que ellos eran. Recuerda cuando Jesús dijo, no habrá ninguno que no reciba recompensa, que haya dejado todo por seguirme. Y el apóstol Pedro preguntó, nosotros dejamos todo, ustedes tendrán su propia recompensa. Ellos habían planeado su vida, ok, Israel será libre. Tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Salvador. Y ahora Jesús en su conversación empieza a decirle, yo voy a morir. Yo no me voy a ir, los voy a dejar. Y ellos inmediatamente, en vez de decir, oye, por favor, no sientas eso, o por favor, busquemos otro plan, o darle aliento más bien, porque cuando Pedro lo hizo así, que buscara otro plan, el Señor Jesús lo reprendió por venir con esa idea satánica de no cumplir la voluntad de Dios. Decirles, el Padre te fortalezca, vamos a orar por ti. ¿Por quién se preocuparon ellos? ¿Por Jesús, quien les manifestó que iba a morir? Se preocuparon por ellos mismos. ¿Cómo así que te vas y nuestros planes? Nosotros ya nos veíamos aquí como siendo los segundos del que iba a ser el rey de Israel. ¿Cómo así? Ellos empiezan a sentir tribulación en su corazón, tanto que su teología fue afectada. Felipe le dice, muéstranos al Padre, en los versículos anteriores, del versículo del 1 al 14. Y Jesús le dice, ¿me has visto a mí y no has visto al Padre? Yo vengo enseñándote, el Padre y yo uno somos. Si me has visto a mí, si me has escuchado a mí, has escuchado al Padre y has visto al Padre. Son esos momentos de tribulación en el corazón, que aún las verdades que tú conoces de Dios se te olvidan. ¿Se siente identificado con eso? Que tú entiendes que Dios es un Dios que provee, que consuela, que te ayuda, pero la tribulación es tan fuerte en tu vida que olvidas esa teología aprendida y escuchada. Así es el contexto de este pasaje. Y el tratamiento que trae nuestro amado Jesús es reconfortarlos en la paz, en el gozo y en la fe. Y de eso quiero ser el tratamiento que espero como un médico recetarles, pero que sea el Espíritu Santo que se nos aplique. Paz, gozo y fe. En el versículo 27 dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el versículo 28b, gozo, sin amaráis os regocijáis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y está hablando del gozo. Y en el versículo 29, fe, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para cuando suceda, creáis, es decir, tengan fe. Este es el enfoque justo de Jesucristo antes de sufrir. Quiero que tengan paz, quiero que tengan un gozo profundo, quiero que crean en lo que digo y en lo que hago, que tengan una fe inconmovible a pesar de lo que la paz que yo doy no la da el mundo, el gozo que yo doy no lo da el mundo, y la fe que yo doy no la da el mundo. Ese es el resultado práctico de esta porción de las Escrituras. Es el resultado del sufrimiento de esa noche del Señor Jesucristo, y es el resultado del Evangelio, la paz, el gozo y la fe. Ahora yo te preguntaría, escoge tu crisis. Puede ser la pobreza, con todas las causas internas y externas que significa vivir pobreza. Puede ser porque te robaron o porque tus malas decisiones te llevaron a eso. Puede ser la drogadicción o alguna adicción
algún vicio que tienes tú, que tiene algún familiar que consume tu corazón y tu alma. Puede ser un estado de salud cada vez más deplorable, cada vez más difícil de vivir. Puede ser algo que estás viviendo en este momento. ¿Qué tal un hijo difícil que te da muchos dolores de cabeza? O un matrimonio en el que todo aquello que te consume en tu mente y en tu corazón, todo aquello hostil para ti y para las personas que están a tu alrededor, todo aquello que te permite estar con un corazón atribulado, deja muchas veces de acercarte a Dios. Y yo preguntaría, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿De dónde vienen estos impulsos humanos que llevan a todos estos comportamientos destructivos? Bueno, de corazones que carecen de la paz de Jesucristo, del gozo de Jesucristo y de la fe de Jesucristo. Porque donde hay esa paz, ese gozo y esa fe, los corazones no serán vencidos. Podrán abrirse paso en la vida como lo pudo hacer el apóstol Pablo. Por tanto, antes de llegar a este tema práctico de hablar de la paz, el gozo y la fe, quiero hablar un poco del tema teórico según este versículo que tenemos aquí delante de nosotros. Es mi deseo que el Señor pueda abrirle sus ojos, sus mentes y sus corazones para poder recibir de Jesús sus propias palabras, así como los apóstoles lo recibieron en esa noche. Y quiero darte para ti en un primer punto que el Nuevo Testamento es confiable como una roca sólida. Es decir, cuando tú vas al médico y te mandan una fórmula, tú deseas saber la efectividad de esa fórmula, ¿no? Tú quieres saber que el tratamiento a tu enfermedad va a ser efectivo. Y es mi deseo que tú puedas tener la misma convicción, que el tratamiento que traigo a tu corazón atribulado tenga la firmeza que es el tratamiento adecuado. Y para eso, quiero que probemos el fundamento que nos dan los versículos 25 y 26. Dice esos versículos: estas cosas pues he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús está respondiendo para los apóstoles y para nosotros cómo es que la iglesia va a recibir la información a lo largo del tiempo. Cómo es que va a ser perdurable para garantizar que las palabras de Jesús tienen el tratamiento adecuado a los corazones que están turbados. ¿Cómo podemos saber eso? Muchos podrían decir, si en la época de Jesús existiera la tecnología como los celulares en esta mañana o una cámara, muchas más personas creerían el día de hoy. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús hubiesen sido grabadas, veríamos los milagros con nuestros propios ojos y todos hoy en día diríamos, wow, es evidente que podemos creer. Mis hermanos, la incredulidad es por falta de tecnología, por la dureza del corazón. Entonces, no iba a ser por medios tecnológicos que la seguridad de las palabras de Jesús iban a llegar a nuestros corazones. Según este texto, se nos dice por la seguridad de ¿quién? Del Espíritu Santo, que era quien iba a inspirar los relatos escritos que tenemos en nuestras manos la mañana de hoy. Aún el apóstol Pablo dijo algo en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Según ese texto, Pablo dice, todo lo que el cristiano necesita va a ser inspirado ¿por quién? Por Dios. Y Pablo está hablando no del Nuevo Testamento, no, porque en ese entonces no se había escrito todo el Nuevo Testamento. Pablo está hablando que toda la escritura está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Todas las promesas que están en el Antiguo Testamento habían sido inspiradas por Dios. ¿Y qué podemos decir del Nuevo Testamento? Que es la porción que estamos leyendo esta mañana en Juan 14. En Juan 14, 26, nuevamente se nos dice, es la respuesta de Jesús: el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, en pocas palabras, el Espíritu Santo velará para que ustedes recuerden lo que yo quiero que recuerden. Y les enseñará, les ayudará a comprender. ¿Para qué? Para cuando lo escriban puedan hacer
comprender con claridad a las personas que lean sus textos, le decía el Señor Jesús a sus apóstoles. Él les hará comprender la forma en que los demás puedan comprender por medio de sus escritos, que sea redundante. En otras palabras, de la misma forma que el apóstol Pablo testificó de la inspiración del Antiguo Testamento, el Señor Jesús está testificando de inspiración del Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 12 y 13 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por el mundo, con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Esto es lo que Jesús les había prometido a ellos, Él mismo lo testificaba. Nosotros, decía el apóstol Pablo, les enseñamos a ustedes con lo que el propio Espíritu nos enseñó a nosotros. Me permito utilizar la misma analogía de un médico que da su receta. Esto es como si el médico tuviera los estudios, la especialización, su especialización y la otra su especialización que hace para traer algo de seguridad en la formulación de los medicamentos que ellos hacen. Entonces, qué bueno es que podemos saber que lo que Jesús está recetando a corazones atribulados proviene inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Juan escribió con sus manos, lo que Juan relató en este evangelio, es el médico por excelencia para tu alma, quien lo inspiró a traer este tratamiento. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, mis hermanos? Comprender la obra del Espíritu Santo. Miren que no les dice que ellos no le van a dar creatividad. No dice: el Espíritu Santo te da creatividad para que tengas relatos nuevos y los pongas en tu palabra. No, sino que más bien le va a traer memoria. Él os enseñará todas las cosas. Les prometió enseñanza para que pudieran recordar lo que Jesús ya les había dicho. Es decir, lo que estamos leyendo nosotros no fue que Juan quiso añadir su propia forma de pensar, o Juan quiso añadir su propia versión de la historia, sino fue direccionada por el Espíritu Santo para que él pudiera recordar cómo habían sido esos sucesos en el aposento alto. Deberíamos entonces, cuando leemos los evangelios, que maravillarnos porque son las palabras de Jesús a nosotros aún el día de hoy. ¿Comprendes eso? Tú abres los evangelios y encuentras las palabras mismas de Jesús apuntando tu corazón. Deberíamos entonces también pedir al mismo Espíritu Santo que inspiró su palabra, que nos ilumine el entendimiento de esas palabras. Señor, tú las escribiste para que no fueran un mapa para descubrir algo difícil de entender, sino para que fueran claras en poder comprenderlas y aplicarlas. Y eso debería ser nuestra oración. Ahora, vayamos entonces, antes de entrar y luego de entender el soporte, el contexto de si estas palabras o este tratamiento a corazones atribulados van a ser eficaces o no, con el sustento de que fueron recetadas por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús a sus apóstoles en esa noche, ahí en el aposento alto, les hace ver que Él se va, no porque haya sido derrotado, no porque el plan original haya cambiado, como que empezamos una obra y nos han vencido, aquí hemos perdido. No, y vamos a leerlo, sé que les va a parecer un poco extraño, de atrás hacia adelante, en los versículos 30 al 31, miren lo que les dice: no hablaré mucho más con vosotros, porque Él no tiene nada de mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Está a punto de irse al jardín de Getsemaní, y Él les dice a ellos: están preocupados porque les he dicho que me iré, están preocupados a pesar de que les he dicho que voy a preparar una a mi Padre, pero quiero que entiendan que la situación que ustedes ven como difícil y turba su corazón no se ha salido de mi control y del control del Padre. Creo que eso es importante también para nosotros, ¿no? Porque muchas veces en las situaciones difíciles que turban nuestro corazón,
lo que hacemos es dudar de quién, de Dios, de Dios. Y Jesús les dice a ellos, aquí en este final, que no es así. ¿Qué intenta decir con estas palabras? Él está queriendo decir, está sirviendo a la fe de ellos. Y lo que quiere que vean y crean es que el diablo, el príncipe de este mundo, Satanás, es real y está activo, pero en un sentido crucial está incapacitado. Es verdad, es un enemigo del pueblo de Dios, pero es un enemigo vencido. Por eso dice él, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el Padre sepa que yo amo al Padre, como el Padre me mandó, hacia algo. Satanás había entrado en Judas. Recordamos Lucas 22:3. Es por él que yo me voy. Satanás no es decisivo. Entonces, ¿por qué? Él dice, ¿por qué Satanás no es decisivo en que yo sea que yo me vaya? No, o sea, no pensemos que Jesús fue a la cruz huyendo de que comprendía que Satanás, Lucas, que iba a mover para que en Judas, gracias, en el relato de Lucas, no pensemos que Satanás todo lo que estaba orquestando para que el pueblo judío, lo tradicional, lo entregara al pueblo romano, le hizo generar temor a Jesús y por eso quiso huir. Jesús está diciendo, nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada en lo que él me pueda acusar. Él intenta buscar en mi armadura de justicia y no puede encontrar ni una pequeña raja donde pueda acusarme a mi santa alma. Satanás no tiene cómo acusarme a mí. No hay ni una grieta en mi perfecta armadura de justicia. Entonces, ¿por qué fue arrestado Jesús? ¿Por qué entonces Jesús fue arrestado? ¿Por qué entonces Él muere? Ahí mismo el versículo final se nos dice, en la parte 31a, Él no tiene nada de mí, y como el Padre me mandó, así hago. Satanás no es la excusa del Calvario. ¿Saben qué lo es en ese versículo? La obediencia amorosa. La obediencia amorosa. Como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Quiero que sepan, dice Jesús, y quiero que el mundo sepa que la traición demoníaca, la negación demoníaca, la mentira demoníaca no están gobernando en esta noche. Es el amor lo que está gobernando en esta noche. Estoy obedeciendo al Padre para que el mundo sepa que yo amo al Padre. No estoy siendo controlado por la mentira de los falsos testigos, soy controlado por el amor de mi Padre. De decirle a sus discípulos, que turban tu propio corazón muchas veces con un propósito de amoroso, que sea evidente en ti, que tú amas al Padre como Jesús también lo ama, que tú puedas testificar con tu propia vida si eres como eres cristiano. Porque la solución del mundo o la de Satanás es decir, son como arenas movedizas, no te pares en las simientes y las verdades de Dios. ¿Cómo lo sé? Cuando Jesús, precisamente decíamos, hablaba de su muerte, Pedro se le acercó, Señor, no hables así de ti. Jesús le dijo, aléjate de aquí, Satanás. Cuando nosotros vengan a nuestra mente, en medio de la tribulación y la prueba, que la solución proviene de no obedecer amorosamente al Padre, es importante que nos cuestionemos. El Padre desea glorificarse y testificar al mundo que hay personas que lo aman sobre todas las cosas, siendo obediente a Él. Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Y aquí está Jesús diciéndole esas palabras. Es por amor que me voy, por amor obediente al Padre. No crean que es Satanás quien está controlando este momento. No, así no es. Entonces, ahora sí estamos listos para que se nos aplique el tratamiento. Y ya que estamos de atrás hacia adelante, empecemos con el primer tratamiento. Estas son de esas inyecciones que pueden ser dolorosas, pero que
pero que tan alivio que así. La fe, versículo 29, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para cuando suceda, creáis. En pocas palabras, yo sé lo que va a suceder, se los estoy anunciando. Y así cuando suceda, ustedes tengan fe. Él ya había dicho la misma frase en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 19, haciendo referencia que había alguno de ellos que lo iba a traicionar, haciendo referencia sobre Judas. Dijo lo mismo, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para cuando suceda, creáis que yo soy. Está hablando de predecir. Él está anunciando antes que las cosas sucedan. ¿Con qué propósito Jesús está prediciendo los hechos que le iban a suceder? Bueno, precisamente para alimentar su fe. Sí, voy a ser traicionado. Sí, voy a ser crucificado. Pero yo les anuncio esto no para que sientan dolor, sino para que su fe sea aumentada. ¿Quieres otro ejemplo de cómo tu fe puede ser aumentada en algo que Él ha predicho para ti que va a suceder en tu vida? En el mundo tenéis aflicciones. No se turbe vuestro corazón. Juan 16. Jesús te está anunciando situaciones difíciles en tu corazón y a tu vida, no para traer tristeza, sino para aumentar tu fe. Qué bueno es eso. No esperen, mis hermanos, un evangelio donde se excluya el dolor y el sufrimiento de tu vida, porque eso no es el evangelio de las Escrituras. No esperen que todo lo mal que te suceda provenga de un ataque de Satanás, aunque Satanás sea el instrumento que Dios está utilizando. Dios desea proveer para ti una inyección de fe por medio de aquellas circunstancias difíciles que tienes que enfrentar. Nuevamente Jesús les está diciendo, no es Satanás, no es Pilato, no es Herodes, no son los judíos, no son los soldados, es mi Padre. Y mediante su mandato yo estoy a cargo. Nadie toma mi vida de mí. Por tanto, confíen, tengan fe en mí. Pongan su fe en nuestra obra, en la obra del Padre y en la obra mía. Y en nuestro poder divino. El maligno no tiene ventaja. En todas aquellas. Ahora, Él está hablando y obrando en la fe de ellos. Y tiene un segundo medicamento. En el versículo 28. Decíamos que era el gozo. El gozo. Dice el versículo 28. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis. Porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Permítame leerlo nuevamente. Me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais. Porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. En pocas palabras, si ustedes me aman, van a estar gozosos. La versión más en español, antes de este tipo de traducción. ¿Y cuál es el argumento? Les está diciendo, no se turbe vuestro corazón porque yo me voy. Más bien, estén gozosos porque yo me voy. ¿Y por qué vamos a estar alegres si nos acostumbramos a tu presencia física durante 3 años? Si todas nuestras promesas estaban puestas en ti y tú te vas, nos dices que te vas, ¿por qué vamos a estar alegres? Precisamente porque el Padre es mayor que yo. Ese es el argumento. Pastor John Piper dice, yo creo que esto tiene 2 significados. Uno es que el Padre durante la encarnación es mayor en gloria y más exaltado porque Jesús se ha humillado para servir y sufrir. El otro significado es que desde la edad el Padre ha sido quien engendra, quien se llega eternamente en una imagen y resplandor de sí mismo. Su naturaleza tiene una impresión exacta en el Hijo. Su gloria tiene un resplandor perfecto en el Hijo. Así que son igualmente Dios, de la misma naturaleza divina, pero diferentes en rol. Y Jesús dice que por el rol único del Padre, el Padre es mayor. En pocas palabras, está diciendo, hay unos roles distintos. El Padre envió al Hijo, luego el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Y esa diferenciación de los roles son un único Dios, pero hace que el Padre sea mayor. Y Jesús está diciendo, yo vuelvo a donde el Padre, yo voy al Padre a compartir nuevamente mi gloria con Él. ¿Saben, mis hermanos, por qué muchas veces el cristiano no vive una vida gozosa? Porque busca el gozo en sus méritos propios.
Es decir, en todo aquello que tú deseas para tu conveniencia, para lo que tú consideras que es la alegría de tu corazón. Porque cuando comprendemos verdades como esta, que Jesús nos dice, alégrense, porque mi gozo está en estar con el Padre, deberíamos tener un gozo siempre constante. ¿Acaso el Hijo ha abandonado al Padre en el trono celestial? ¿No comparte una comunión eterna en este momento? Claro que sí, y eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes deberían regocijarse cuando me vean retornar a esa experiencia más inmediata de la gloria del Padre. En otras palabras, el gozo de Jesús al estar cerca del Padre debe ser parte del gozo de sus seguidores al estar cerca de Él. Nosotros deberíamos estar alegres porque el Hijo ha retornado a la presencia del Padre. Si me amaráis, os regocijáis porque voy al Padre. Así que nuestro gozo no es el gozo de este mundo. Ser cristiano es vivir la vida gozosa, no por lo que te sucede en tu propia vida, sino por lo que Cristo es e hizo en nuestra vida. Si tú buscas la satisfacción como el propósito de tu vida, gozosa. Es verdad, Dios concede momentos de alegría. Tu hijo te mira, tu esposa te da un beso, tienes una victoria en un estado de salud de un familiar, consigues un buen empleo, pero eso es efímero. Las relaciones interpersonales, la familia, la salud, tienen un momento donde se quebrarán, pero el gozo puesto en el Señor es eterno y perpetuo. Como cristianos tenemos que gozarnos, según este texto, porque el Hijo se ha reunido nuevamente con el Padre. Toma práctica cuando oramos, Señor, nos alegramos de que tu gloria esté compartida otra vez con el Padre. Nos alegramos que hayas retornado a tener esa comunión con Él. Y eso hace parte de nuestras oraciones. Sería importante para meditar. Y la última, el último medicamento. Y aquí ya espero que si tu alma, sin saber qué tenías, ha sentido esa tribulación por propio corazón, este último medicamento sea la última dosis que puedas aplicar a esta circunstancia. Hemos hablado de la fe, hemos hablado del gozo y ahora viene la paz. Finalmente en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En las últimas horas de su vida, Jesús nos está ayudando a que seamos personas temerarias y pacíficas. La paz que tiene en mente puede incluir la paz suprema de todas las cosas en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero no es el enfoque de las palabras de Jesús. Jesús no está diciendo, cuando resucites tendrás una paz perfecta. Él está hablando de una paz ahí y ahora. La bendición de tener al Dios del Padre de nuestra parte, es que podemos disfrutar de esa paz que será perfecta en la comunión con Él ahora. No tenemos que pensar como cristianos que solamente podemos disfrutar de Dios cuando estemos con Él en la eternidad. En el aquí y en el ahora, según estas palabras, podemos disfrutar de esa paz. ¿Por qué? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él tiene en perspectiva nuestro corazón y la paz de nuestro corazón, y las aguas apacibles de nuestro corazón. Quiere que su pueblo sea libre de la ansiedad ahora. No es la paz de las circunstancias de Dios, es la paz de Dios. ¿Cuál es la única paz que te puede ofrecer este mundo? Puedes tener un buen seguro médico, puedes tener una buena cuenta de retiro, una buena pensión, puedes tener incluso un albergue antibombas, puedes tomar las mejores vitaminas para prevenir enfermedades que están llegando, puedes implementar vacunas contra enfermedades extrañas, pero toda esa paz que el mundo ofrece son paz circunstanciales que dependen de Dios. Jesús no está hablando de la paz de las circunstancias. Él está hablando de que Él dice, yo no la doy como el mundo la da.
¿Qué quiere decir eso? Que su paz no se basa en las circunstancias. Es dada y sostenida a pesar de las malas circunstancias. ¿Tienes malas circunstancias? Bienvenido al club. Pero deseo que también estés en ese club donde puedas experimentar esa paz que Jesús está prometiendo a sus discípulos. En Juan 16:36 Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido. Es esa paz que le está hablando, que es una paz por encima de toda tribulación que tu corazón tiene. En pocas palabras, esa paz del mundo, el mundo no le encuentra sentido. Por eso leíamos en Filipenses 4:7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento humano no puede producirla. El ser humano por sí solo no puede experimentar esta paz bajo toda circunstancia, ni mucho menos puede comprenderla. ¿Por qué? Porque es la paz entre Jesús y su Padre. Él dice en el versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de ustedes, yo les estoy otorgando mi propia paz. Estoy trayéndoles mi paz. No les estoy concediendo o creando la paz que ustedes necesitan en las circunstancias que están viviendo. Yo les estoy otorgando la paz mía, y es la paz que yo tengo con mi Padre. Jesús, tu paz, estás a punto de ser crucificado el siguiente día. ¿Cuál paz? Vas a morir. ¿Cuál paz? Paz perfecta con mi Padre. Romanos 5:1: justificado pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Tú no puedes disfrutar de la paz de Dios si primero no tienes paz con Dios. Si tú no te has puesto a cuenta con Dios, si tú no has sido justificado por la fe, es decir, si tú no has creído únicamente en la obra de Jesús por medio de la fe, entonces no podrás disfrutar de esta paz que se puede experimentar en cualquier circunstancia de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo: en la cruz yo voy a satisfacer la demanda de justicia de mi Padre. En la cruz yo voy a abrir un camino nuevo para que ustedes puedan tener comunión con mi Padre. En la cruz ustedes podrán experimentar la reconciliación con mi Padre, puesto yo pagaré por ustedes. Y nada, nadie puede quitarles esta paz. Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Reciban mi fe que tengo en la soberanía de mi Padre sobre Satanás. Reciban mi gozo que tengo en la grandeza de mi Padre. Y reciban mi paz que tengo sobre el favor de mi Padre. Fe, gozo y paz, no de ustedes, sino de mí. Es ahí, mis hermanos, que como cristianos podemos enfrentar las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Enfocamos únicamente, deseamos salir del estado en el que nos encontramos y no nos enfocamos en lo que Jesús prometió para nosotros, estaremos siempre en ese círculo vicioso del dolor. Nada en este mundo te puede garantizar estabilidad emocional, ni física, ni financiera, ni sentimental. Pero Jesús provee para ti un gozo, una fe y una paz que no depende de las circunstancias. Bendito sea Él que trae ese tratamiento a nuestros corazones tribulados. Bendito sea Él que cuando la aflicción llega nos encamina hacia Él mismo como solución y no hacia este mundo. Vamos a orar. Oh Dios, Señor, damos gracias.